Hola, mi nombre es José Luis Ramírez Arias. Soy el docente de la asignatura Materiales en Ingeniería del programa de Ingeniería Industrial de la Facultad de Estudios a Distancia. Hoy vamos a continuar con el contenido de nuestra asignatura y la idea es hablar de las propiedades eléctricas de los materiales. Por eso me gustaría presentar esta clasificación de los materiales como conductores y no conductores. Aquí lo vemos. Dentro de los conductores están los semiconductores y los metales. Estos semiconductores son materiales formados de compuestos semimetálicos o metaloides, como es el caso del germanio o el silicio. Es importante resaltar que estos dos materiales son muy comunes en nuestra vida cotidiana, aunque no los conozcamos, porque son los materiales que se utilizan en la fabricación de circuitos impresos, de microchips, de procesadores y están presentes, por ejemplo, en el computador, en el celular o en general en cualquier dispositivo electrónico que tengamos cerca. Los metales, pues clásicamente sabemos que son buenos conductores y a nivel de no conductores tenemos los compuestos, que son por ejemplo la madera, la fibra de vidrio, la fibra de carbono, los polímeros y los cerámicos. Estos últimos dos materiales, el hecho de que los pongamos en esta categoría de no conductores no quiere decir que ellos no tengan capacidad de conducción. Lo que sucede es que la conducción es tan baja que la consideramos como despreciable y por eso están ubicados en esta categoría. Entonces, a continuación vamos a hablar del modelo clásico de la conducción eléctrica, la ley de Ohm, la resistividad eléctrica y la conductividad eléctrica. Me gustaría también presentarles este libro como parte de la bibliografía que pueden consultar. Se llama Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, de editorial McGraw-Hill Interamericana. El autor es Smith W.F. Fue publicado en 2014, su quinta edición, y lo pueden consultar a través de la biblioteca en línea de la Universidad Militar. El modelo clásico de la conducción eléctrica nos lleva a pensar en la estructura atómica de un material. Entonces nosotros vamos a pensar en el material de dos formas posibles. La primera es esta, en donde nosotros vamos a tener unos núcleos de iones positivos y alrededor de esos núcleos de iones positivos nosotros vamos a tener electrones de valencia formando nubes de carga. Otra posible interpretación de un material es imaginarlo como los núcleos de iones positivos en el que los electrones de valencia son cargas individuales negativas ubicadas entre esos núcleos positivos. Si nosotros tomamos esa primera representación, podemos asumir que cuando se le aplica un estímulo al material, los electrones que están dentro de esta nube de carga se van a desplazar. Entonces la carga eléctrica Q, que es negativa, va a sufrir un desplazamiento como resultado de un potencial eléctrico o de un voltaje que está siendo aplicado al material. De esa forma, cuando se produce un movimiento de carga, la reacción es que va a producirse también una corriente eléctrica. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando se tiene un material que es conductor, al aplicarle un estímulo como un voltaje externo, se va a producir una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es resultado de los electrones de valencia y entonces podemos decir que a mayor cantidad de electrones libres, mayor va a ser la conducción de la corriente eléctrica. Ahora tenemos que analizar la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que me permite relacionar cuatro variables principales: la potencia, la corriente, el voltaje y la resistencia. La potencia se mide en vatios, el voltaje en voltios, la corriente en amperes o amperios y la resistencia en ohmios. Y esta gráfica que tenemos acá nos permite ver cómo puedo calcular la potencia en función de la corriente y la resistencia o del voltaje y la resistencia. Y en general me permite calcular una de las variables con relación a otras dos dentro de la ley. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la potencia se puede calcular como el voltaje por la corriente o el voltaje al cuadrado entre la resistencia o la corriente al cuadrado por la resistencia. Y de la misma manera yo puedo ver cómo se calcula la corriente usando voltaje-resistencia, potencia-voltaje, potencia-resistencia. Puedo calcular la resistencia usando voltaje y potencia, voltaje y corriente o potencia y corriente. Puedo calcular el voltaje como función de la potencia y corriente, potencia y resistencia,
o corriente y resistencia. Entonces, es una ley que me permite ver cómo se relacionan estas cuatro variables. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm a un conductor, es decir, ya no vamos a mirar el material como una estructura atómica únicamente, sino físicamente un material, en este caso un alambre, que va a tener una longitud y un área de sección transversal, y le aplicamos a ese alambre un voltaje como estímulo externo, se va a producir una corriente estable I si el material es conductor. De forma que yo puedo usar la ley de Ohm para calcular esa corriente diciendo que va a ser el voltaje dividido entre la resistencia del alambre. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es analizar cómo podemos calcular la resistencia en función de las características eléctricas del material con el cual se fabrica el alambre. Entonces, volviendo a nuestro modelo inicial, tenemos que al aplicar un voltaje se produce una corriente eléctrica, que es calculada como el voltaje y la resistencia. Pero esta resistencia puede ser calculada como la resistividad del material multiplicada por la longitud del material y dividido entre el área de la sección transversal. Es importante enunciar que hay una diferencia considerable entre resistencia y resistividad. La resistencia es una característica propia del alambre que ya ha sido fabricado y depende de la longitud y el área de la sección transversal del alambre, mientras que la resistividad es una propiedad del material. Y entonces esta resistividad no va a depender de las características físicas o geométricas de ese material, únicamente de sus propiedades y de su estructura atómica interna. Ahora, si nosotros despejamos la resistividad de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que yo voy a pasar el área a multiplicar y la longitud a dividir y encuentro esta expresión. Como la resistencia está dada en ohmios, el área está dada en metros cuadrados y la longitud está dada en metros, yo puedo decir que las unidades de la resistividad son ohmios por metro. Y entonces puedo reemplazar esta ecuación de la resistencia en esta ecuación de la corriente. Y encuentro esta ecuación que está acá, que me dice que la corriente es igual al voltaje por el área de la sección transversal dividido entre la resistividad multiplicada por la longitud. ¿Qué nos da como resultado esto? Como resultado podemos decir que la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistividad, de forma que si la resistividad aumenta, la corriente disminuye. Esto nos deja ver que la resistividad es una propiedad de los metales, o más bien de los materiales conductores, que permite el flujo de corriente eléctrica. Por otro lado, si nosotros analizamos ahora la conductividad eléctrica de los materiales, vamos a retomar la misma ecuación que acabamos de plantear, pero vamos a decir que la conductividad es el inverso de la resistividad, de forma que se mide en ohmios por metro a la menos 1. Y si nosotros usando esta relación reemplazamos en la ecuación que hemos calculado para la corriente, nos damos cuenta que la corriente va a ser igual a conductividad multiplicado por voltaje multiplicado por área de la sección transversal y dividido en longitud, de forma que la corriente es directamente proporcional a la conductividad. Entonces, cuando la conductividad aumenta, la corriente también va a aumentar. Podemos decir entonces que la conductividad es una propiedad de los materiales que permite el flujo de corriente eléctrica. Aquí tenemos la conductividad de algunos materiales. Estas conductividades hay que aclarar que se calculan o se proponen a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque cuando los materiales se calientan o se enfrían, la conductividad eléctrica puede variar. Entonces aquí tenemos el caso de metales y aleaciones como la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Nos damos cuenta que estos todos son potencia de 10 a la 7. Entonces están expresados, por ejemplo, 63 millones de ohmios metro a la menos 1. Es un valor bastante grande. En el caso de los no metales, tenemos este caso, que es un valor de 10 a la 5 en promedio, sigue siendo un valor considerablemente alto. Y tenemos el germanio y el silicio, que ya tienen valores muy cercanos a 0.
2.2 y este que es por 10 a la menos 4. Pero vemos otros materiales como el polietileno, el poliestireno, que son polímeros que tienen valores por 10 a la menos 14, es decir, eso se puede considerar como cero, o el diamante, que también tiene una conductividad tan cercana a cero que puede ser considerada como nula. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Entonces se nos presenta un alambre cuyo diámetro es 0.2 centímetros, es decir, 2 milímetros, que debe conducir una corriente de 20 amperios. Nos dicen que la máxima capacidad de disipación de potencia a lo largo del alambre es de 4 vatios por metro y se me pide calcular la conductividad tolerable mínima del alambre en ohmios por metro a la menos 1 para esta aplicación. Es decir, en resumidas cuentas me están diciendo que calcule la conductividad y eso a la larga es decir, definir qué material puede ser utilizado para esta aplicación. Entonces, como me están dando como datos de entrada a nivel eléctrico la corriente y la potencia, entonces a partir de la ley de Ohm yo puedo decir que la potencia va a ser igual a I al cuadrado por R, donde pues I es la corriente, R es resistencia, B voltaje y P potencia. De igual forma, como ya sabemos, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Y combinando las dos ecuaciones anteriores, es decir, reemplazando este valor aquí donde tengo la R, puedo obtener esta ecuación que me dice que la potencia va a ser igual a I al cuadrado por la resistividad por la longitud dividido entre el área. Si yo utilizo esta relación que me dice que la resistividad es el inverso de la conductividad, yo puedo reemplazar la resistividad por la conductividad y obtener este valor que yo tengo acá. De igual forma, si yo paso esta conductividad a multiplicar y la potencia a dividir, encuentro esta expresión que me permite calcular la conductividad en función de la corriente, la longitud del alambre, la potencia y el área de la sección transversal. Como sabemos que la potencia es 4 vatios en un metro, podemos definir la longitud como un metro. La corriente nos indicaron que era 20 amperios y el área la puedo calcular sencillamente dividiendo pi entre 4 y multiplicándolo por el diámetro al cuadrado, obteniendo este valor que vemos acá. Al reemplazar esos valores en esta ecuación, nos damos cuenta que la conductividad requerida es de 3.18 por 10 a la 7 ohmios metro a la menos 1. Si ustedes se fijan, el material más parecido es el aluminio, que significa que yo podría fabricar ese alambre que está mencionándose en este ejemplo utilizando aluminio. De igual forma, tenemos otro ejemplo, pero en este caso nos están imponiendo que el alambre es de oro. Es un alambre con las mismas dimensiones, como ustedes se pueden dar cuenta. Tiene una longitud de 1 metro y un área de la sección transversal de 3.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Le estamos aplicando 0.2 voltios y entonces, como yo conozco la conductividad del oro y conozco la expresión que me define la corriente en función de la conductividad, que la tengo acá, del voltaje, que me lo indican, del área de la sección transversal y de la longitud, que son otros valores dados, sencillamente puedo calcular la corriente y me doy cuenta que es de 26.38 amperios. Si comparamos los dos casos, nos damos cuenta que la conductividad aumentó en el oro y por consiguiente la corriente pasó de 20 amperios a 26.38 amperios, lo cual comprueba lo que veníamos diciendo, que al aumentar la conductividad de un material o al cambiar el material por uno con mayor conductividad, se puede lograr la conducción de una mayor corriente. Muchas gracias.